Pues queridos compañeros y compañeras, como sabéis, la Comisión Europea pues presentó a principio de diciembre, creo que fue el día 16 de diciembre, la Comisión presentó su Plan Europeo de Vivienda Asequible, que hoy vamos a abordar con profundidad gracias a nuestro profesor escolástico, que es nuestro representante en Europa, que como sabéis es vicepresidente segundo, si podemos llamarlo así, de Housing Europe, está en el Management Board y es que nos representa en todos estos performances europeos. Yo unas pinceladas para centrar un poco el asunto del plan europeo. Sabéis que el plan europeo que propone la Comisión Europea, y que lo ha trasladado al Parlamento, lo ha trasladado a todas las organismos y organizaciones eh, europeas. Tiene cuatro pilares fundamentales. Actúa o quiere o propone actuar en cuatro pilares fundamentales, que es el pilar de impulsar la oferta de vivienda, movilizar la inversión, facilitar apoyo inmediato e impulsar reformas. Y un cuarto pilar que sería apoyar a las personas y territorios más afectados. Sin ser exhaustivo y a modo meramente enunciativo, os doy unas pinceladas de qué consiste o, por ejemplo, de qué da cada uno de estos pilares que Chema va ahora a desarrollar un poco más en profundidad. Por ejemplo, en el primer pilar, que es impulsar la oferta, básicamente la Comisión lo que quiere es establecer estrategias en torno a la construcción. Por ejemplo, en torno a la formación. Ve ahí un déficit tremendo en la formación de las personas para poder eh, eh, servir a lo que es elemento constructivo, ¿no? Incluir, innovar, incluir en los currículos de formación lo que es construcción. Y sabemos que es un dato que es un elemento que a nosotros, los que cuando empezamos a hacer obras, nos damos cuenta que falta mucha mano de obra y mucha mano de obra especializada. Insisto, esto es meramente iniciativa. Otro de los elementos que se dibujan dentro de este impulso de la oferta, la Comisión pretende simplificar la burocracia y también pretende, otra de sus líneas es rehabilitar y reutilizar los edificios existentes. En el pilar segundo, no quiero ser muy exhaustivo, insisto, pero para que tengáis una idea clara, en lo que es movilizar la inversión, pues lo que propone la Comisión es actuar sobre las plataformas de inversión. Banco Central Europeo, Banco Europeo de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, modelos de financiación innovadores o refuerzo sobre todo a la inversión en vivienda social. Su tercer apoyo, que es apoyo inmediato y reformas inmediatas, lo quiere dirigir hacia iniciativas legislativas para regular lo que son las viviendas de corta duración, como las viviendas turísticas o las viviendas de uso no para vivienda habitual y permanente. Quiere conocer los precios, los datos de mercado y los patrones especulativos o especuladores que de ahí se derivan, ¿no? Para intentar actuar normativamente sobre ese tipo de actuación. En el cuarto pilar, estaríamos sobre proteger a los más afectados, pues propone actuar con programas nacionales sobre los jóvenes, inversión en vivienda social y soluciones de housing first, de viviendas personas sin hogar, y evidentemente apoyo a los colectivos más vulnerables, ¿no? Esto sería, digamos, a grandes rasgos y de qué va, qué es lo que propone este plan europeo de vivienda asequible, ¿no? Estos cuatro pilares: impulsar la oferta, movilizar la inversión, facilitar apoyo inmediato e impulsar reformas y apoyar a las personas y territorios más afectados, ¿vale? Y nuestro querido compañero y maestro escolástico nos va a profundizar un poco más en estos pilares, en esta línea de actuación y cómo se va a desarrollar este plan. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Realmente se va a materializar en un programa, en normativas que van a través de los estados? Así que, Chema, eh, todo tuyo. Estamos aquí atentos José María, muchísimas a lo que nos gracias. puedas contar.
Gracias por la confianza al resto de compañeros y compañeras. Os voy a compartir un documento que es el que nos va a servir para, para hacer la aproximación que comenta José María a lo que es el análisis inicial del Plan Europeo de Vivienda Asequible. Teniendo presente que la perspectiva que pretendo trasladar es un poco el marco lógico del plan, que es muy importante, y sobre todo la posibilidad de que podamos tener un proceso participativo interno para que hagamos nuestra propia valoración como AVS y esta valoración la podamos trasladar a Housing Europe. Mis colegas ayer y yo tuvimos un primer webinar. Yo lo único que dije es que como hoy vamos a tener este encuentro, me reservaba la opinión de mis colegas españoles hasta que ellos pudieran opinar. Pero bueno, lo interesante es que hablamos este recorrido sobre el plan de vivienda europeo va a ser largo, no va a ser corto. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a participar, a trasladar ideas a los órganos europeos. El primero en House of Europe, porque tiene una influencia decisiva en la Comisión, con la que hay una estrechísima relación con el Comité de las Regiones y con el Parlamento. De hecho, el día 2 y 3 tenemos una agenda de Housing Euro, un encuentro con el director general de la comisión del comisario encargado de vivienda y energía. Tenemos un encuentro en el Parlamento y tenemos otro encuentro programado por Housing Europe en el análisis de cada uno de los pilares. Una agenda muy intensa y, claro, me gustaría llevar una posición de los gestores públicos de vivienda y suelo, ¿no? Por eso en estos 30 minutos que me habéis dado, 40 minutos, no vamos a hacerlo mucho más extenso. ¿Eh? Lo que pretendo es que contextualicemos qué significa el plan, la estructura, el contenido que ha desgranado sintéticamente José María, el cronograma que es decisivo para comprender el marco lógico del propio plan, la propuesta que ya han avanzado nuestros colegas de Housing Europe, de la Asociación Europea del sector público, cooperativo y sin ánimo de lucro, y la propuesta o una propuesta inicial de lo que son unas valoraciones que podemos trasladar si tienen cierto consenso o logramos enriquecerlo, ¿no? Como bien empezamos con el contexto, como bien ha dicho José María, pues este es con el nuevo mandato tras las elecciones europeas, la Comisión, sensible a la problemática de la vivienda, eh, el Consejo de Europa, que es la representación de todos los estados, le encarga a la Comisión que tiene que realizar un plan de vivienda, ¿no? Y este plan de vivienda, que ahora es el avance, está consensuado porque simultáneamente en este trayecto desde el 24 hasta finales de 25 que se presenta, el Parlamento tiene su propia comisión y su propia comisión en materia de vivienda asequible, y ya se han ido dando pasos en algún sentido, de forma que lo que ahora aparece como un plan es un programa continuo de actividades, algunas de ellas más o menos trascendentes, que se han incluido dentro del plan, ¿no? Pero sí que se le quiere dar una consideración de plan, es decir, de unidad de acciones con responsables de ejecución y programadas en el tiempo, ¿no? Y en este contexto de que es la comisión la que lidera el propio plan consensuado con el Parlamento y consensuado porque ha habido unas comisiones técnicas creadas con participación de diferentes personas. De España fue un profesor de universidad. De Malta, pues ha ido otro de los miembros de Housing Europe. Y esto mismo, este comité de expertos y esta territorialidad de España se refleja muy bien en la estructura del plan, ¿no? El plan es muy sencillo. Tiene cuatro pilares, como ha comentado José María, y un cronograma de 10 acciones con responsabilidades asignadas. ¿Mm? Y la propia literatura de cada uno de los pilares nos avanza el contenido. Uno, aumentar la oferta de vivienda. De ahí el impulso a la construcción, la rehabilitación, la innovación, industrialización. Movilizar inversiones y financiación.
luego añadiremos lo que significa. Hay que financiar este aumento de la oferta. Reformar estructuras, uno de los pilares en los que igualmente AVS ha insistido sustancialmente en el último recorrido ante los órganos españoles y también europeos, que es la simplificación administrativa, la burocracia. Y por último, el apoyo a los más afectados, desde Housing First al sinhogarismo hasta los jóvenes. Si tuviera que deciros, bueno, por territorios o territorialmente, estos cuatro pilares, ¿quién los ha impulsado? Pues el cuatro, el de las personas afectadas, estamos todo el eje mediterráneo. Hemos logrado que las personas sean en sí mismo un pilar dentro de la estrategia de la Comisión Europea. eh, Particularmente los italianos en cuanto a se llama a los jóvenes, Italia, Malta, que han puesto mucho énfasis en la necesidad de establecer actuaciones en beneficio de los jóvenes y particularmente de los estudiantes. En cuanto a las reformas estructurales, el tema de la simplificación administrativa, creo que España, AVS, ha influido muchísimo en ello, muchísimo. Y los puntos uno se corresponden con Centro Europa, estamos hablando de daneses, alemanes y suecos y Países Bajos, que siguen insistiendo en el problema energético y de descarbonización y la movilización de inversiones y financiación que también está en sus manos fundamentalmente. Bueno, vamos a ello. Para analizar el contenido del plan me voy a basar en las propias preguntas y respuestas que la Comisión ha ido incluyendo en un glosario de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, ¿por qué presenta la Comisión un plan? Bueno, no voy a insistir mucho porque todos lo conocemos, ¿no? Sabemos que el coste de la vida ocupa un lugar central, la vivienda ocupa un lugar central en el coste de la vivienda, los datos no voy a abundar en ellos porque son espectaculares, y la incidencia que en términos de la Comisión significa para las personas y para los propios estados, que esto es, afecta a la competitividad de Europa y a la cohesión social. La terminología en este sentido es muy rica. Hay que pensar, porque detrás de la competitividad y la cohesión social hay determinadas acciones o se eligen determinadas acciones. La movilidad laboral y educativa, la formación de las familias, la existencia de trabajadores que no tienen acceso a una vivienda y que eso tiene una incidencia superlativa en su propia existencia, los jóvenes, bien, y la baja incidencia de de la vivienda social que no alcanza el 6, el 7%, en España estamos por debajo de la mitad, ¿no? Bueno, son argumentos que ya conocemos, ¿no? Lo que insisto es en referirnos a la terminología que se utiliza ¿eh? Para luego hablar de la justificación de las medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la Unión Europea aportar valor añadido en un ámbito de competencia predominantemente nacional, regional y local? Ojo, ya se anuncia que el plan va a partir de los principios sustanciales de la Unión Europea, la subsidiariedad y las competencias nacionales, de tal forma que la Unión Europea y el plan no va a suplantar el marco competencial de los estados, y lo que va a hacer es apoyar, coordinar y ampliar los esfuerzos nacionales, regionales y locales. Y la primera de las cuestiones que ya se anuncia y que va a ser el núcleo central de la actividad en 2006 va a ser la Alianza de la Vivienda. Una alianza de la vivienda cuyo contenido exhaustivo no conocemos, pero que sí que va a integrar a los grandes grupos de interés, no solamente a los diferentes niveles multinivel territorial, sino también a los grandes grupos de interés, que lo que se pretende es que sea una red de apoyo, de cooperación, de aprendizaje mutuo, de intercambio de buenas prácticas, de conocimiento y experiencia. ¿Mm? Y este es el sustento, por eso yo insisto, o sea, subsidiariedad y apoyo a los esfuerzos nacionales, ¿no? ¿Y cómo permitirá el plan acelerar la construcción de viviendas nuevas y estimular las renovaciones?
Bueno, es que la propia pregunta marca ya el objetivo central, ¿eh? Y lo dice resumidamente, es que la oferta de vivienda es inferior a la demanda. ¿M? Por lo tanto, uno de los grandes objetivos es construir más vivienda. ¿M? Se estima que habría que alcanzar, que el plan logrará unas 650.000 viviendas anuales más. Para eso se necesita 150.000 millones de euros, con una demanda estimada, que lo dice hay que buscar los datos, una demanda estimada de unas 2 millones de viviendas anuales en la Unión Europea. Y para lograr esto, que esto es algo en lo que siempre hemos insistido, se está ya poniendo en práctica una estrategia europea para la construcción de vivienda, que no solamente facilite los métodos de construcción, sino que tenga en cuenta la formación de la mano de obra necesaria y tenga en cuenta, a su vez, la simplificación de los procedimientos en la construcción de vivienda. Pero este es uno de los ejes capitales, ¿no? Ya nos dicen que esta oferta de nuevas viviendas puede ser por la construcción, por la transformación de edificios o por la renovación del parque de viviendas existentes. Eje central de toda la actividad. ¿Cómo piensa abordar la Comisión la especulación? Bueno, hay una sensibilidad sobre lo que se denomina especulación. Hemos dicho que en el análisis inicial los precios de la vivienda y el impacto sobre las personas en su economía son exponenciales en los últimos años o desde la crisis de Lehman Brothers, y entonces piensa la Comisión Europea, y de ello da cuenta el plan, que hay que abordar los problemas de especulación. ¿Y cómo pretende abordarlos? Pretende abordarlos no solamente con el apoyo a los Estados miembros en determinadas medidas, ¿no? Como es la mejora de la transparencia o la limitación de los comportamientos especulativos o la asignación de una proporción de vivienda en las nuevas promociones de vivienda, una proporción de vivienda social en las nuevas promociones. Esto lo cita expresamente. Esto para nuestro sector, para el sector público, es clave. La Comisión Europea está ya pensando que tiene que haber un estándar mínimo de vivienda social y asequible en las nuevas proporciones. ¿M? Pero para llegar a esto, dice que para evitar la especulación lo que faltan son datos, ¿no? Entonces ha propuesto, esta falta de datos era histórica también en España y sigue siéndolo, ¿eh? Y se ha propuesto, pues, realizar un importante esfuerzo para tener datos con los que orientar la estrategia de vivienda. ¿Y cómo apoyan actualmente los esfuerzos para que la vivienda sea más asequible y sostenible? Bueno, el programa, el plan, nos recuerda que ya se vienen destinando, se están movilizando 43.000 millones de euros a través de los diferentes instrumentos. Esto es de lo que se está haciendo hoy o se ha hecho hasta la fecha. Bien o a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, bien a través de los Fondos Social Europeo, o bien a través del fondo Invest EU con 7.000 millones, más allá de los programas Horizon o el LIFE. Es decir, dice, nos recuerda el propio plan que ya hay destinos, hay fondos económicos destinados a ello. Pero dice, ¿y cómo cómo va a movilizar la Comisión inversiones públicas y privadas adicionales? Y esta es una de las claves, ¿eh? Es consciente de que hay que construir, es consciente que para eso hay que remover eh, trabas, es consciente de que hace falta mano de obra y nuevos modelos innovadores de construcción, pero sobre todo lo que es muy consciente es de que hace falta nueva financiación, ¿no? Y aquí ya nos anuncia durante dos ejercicios, 26 y 27, que va a haber unos fondos adicionales de 11.500 euros si contamos con los fondos regionales y estatales y con los fondos, el Fondo Social del Clima. En 2 años va a haber dinero, ¿no? Esto además se quedará colmatado con la liquidación de los fondos de resiliencia que probablemente no usados, que vayan a poder ser reinvertidos en la promoción de vivienda. Y sobre todo lo que se anuncia es que en un marco financiero plurianual 28-34, aquí es donde va a estar el grueso de los fondos que la Unión Europea va a destinar. Pero ya veis, y es muy importante, fijarnos en las fechas. Esto no va a estar hasta el año 28,
quedan 2 años por delante. No va a haber fondos extraordinarios hasta el año 28, más allá de los que tengamos en 26 y 25. Y luego, pues hace referencia a la revisión de las normas sobre ayudas estatales eh, para prestación de servicios de interés económico general. Esto ha generado un gran debate en Housing Europe y me consta que entre los estados, porque bajo esta modificación de las normas SIEG se ha introducido la posibilidad de financiar o subvencionar la vivienda asequible, la construcción de vivienda asequible, sin incurrir en ayudas de Estado, ¿eh? Y esto, bueno, pues ha sido un logro. Por otro lado, también ha sido muy criticado porque ha permitido, va a permitir que estas ayudas definitivamente acaben en manos, lo digo así, trasladando el mensaje que algunos de mis colegas europeos han hecho en manos del sector privado y no del sector público. Esta es la preocupación de la modificación de la norma de interés general. Y lo que sí que se anuncia, esto es otra de las claves, es la plataforma paneuropea de inversión, es decir, la movilización de recursos de entidades financieras, entidades privadas y entidades públicas, tanto de la Unión Europea institucionales como de los fondos regionales y nacionales, ¿no? Para crear una gran plataforma que es la que va a dar cobertura a esas posibilidades de financiación de 375.000 millones que se espera a- en este nuevo ciclo, ¿no? Yo entiendo que en el 28-34. Bueno, no voy a incidir en la revisión de las normas estatales de interés general. Bueno, sin más, eso es para crear esa nueva categoría que, como he comentado, pues dejará de constituir una ayuda de Estado ilícita, ¿no? Y permitiendo que se establezca, ¿no? ¿Cómo aborda la Comisión los problemas de las relacionados con la exposición de los contratos de alquiler de corta duración? Bueno, esto sabéis todos que se trata del problema de los contratos de habitación o de las plataformas turísticas, fundamentalmente, y que han crecido exponencialmente, ¿no? Ya dice el plan que, bueno, se han adoptado medidas y está dentro del cronograma de actividades como una de las acciones eh, que ya se han adoptado y que en España está ya en vigor con la digitalización y con la obligatoriedad del registro de actividades, pero lo que sí que nos anuncia es que para el año 27 se establecerá un marco jurídico coherente basado en datos claros y predicables para que las autoridades locales puedan adoptar medidas específicas y proporcionadas respecto a los alquileres de corta duración, en particular en zonas de vivienda tensionada. Es decir, que va a haber una medida normativa específica que se espera tenga impacto en el año 27. Bien, como decía antes, ¿no? ¿Cómo ayuda este plan a los estudiantes y otros jóvenes a tener acceso a una vivienda asequible y digna en Europa? Pues bueno, este es uno de los ejes centrales dentro del pilar de las personas, ¿no? Y se buscará, pues, eludir un sistema de garantías que impida el alojamiento de estudiantes y otros jóvenes y ampliar los modelos de alojamientos innovadores para estudiantes y jóvenes, ¿no? Bueno, esta es la perspectiva, es que el Erasmus, esta es una reivindicación muy italiana, el Erasmus da mucho juego, parece que mueve mucha economía y se hace eco del tema de los estudiantes, ¿no? A mí me parece que, y esta sería una de las críticas que hemos hecho, o de las aportaciones, que al menos habría que situar en el mismo rango a la emancipación de los jóvenes, ¿no? Que los estudiantes desplazados, al menos en el mismo rango. Eh, Y por último se dedica, en cuanto por último no, pero especial apartado tiene el problema del sinhogarismo. Eh, Sabéis que ya desde hace años hay una plataforma de lucha contra el sinhogarismo en España, un plan nacional de lucha contra el sinhogarismo y se preveía que en el año 2030 este fenómeno estuviera erradicado. No solamente no está erradicado, sino que ha aumentado. Y aquí se hablan de unas cifras terroríficas de 1 millón de personas en Europa. eh,
y lo que se pretende es poner al servicio de la lucha contra el sinhogarismo la propia plataforma paneuropea de inversión, de forma que se pueda financiar los programas de actuación. Luego hablaremos porque Housing Europe cree que es el sector non-profit, el de sin ánimo de lucro, el único que tiene capacidad para recibir estos fondos y apoyo, ¿no? Pero no desde la plataforma paneuropea de inversión como financiación a crédito, por así decirlo, sino como subvención directa a fondo perdido. Y por último, se hace una referencia, esto está dentro también de las acciones y de los eh, dentro del contenido de los propios ejes, del eje del Pilar 2, al tema de la Bauhaus y de la academia de la nueva Bauhaus, ¿no? Se le da mucha importancia al tema de la sostenibilidad, la eficiencia en el entorno construido, el catálogo digital, la innovación. Bueno, esto es parte de las acciones y va a tener mucho, mucho, mucho recorrido. Y para completar esta información básica, esta está en la web de la propia comisión, lo pueden ustedes ver en español. Eh, yo he sacado las preguntas y respuestas y las he resumido en este documento, pero para que veáis que ya hay mucho trabajo realizado, sobre todo en materia de construcción, de Bauhaus, de innovación y de materiales, ¿no? Y que parte de este trabajo está ya incluido en las acciones y con cronograma a las que ahora veremos, ¿no? Entonces, lo más interesante a corto plazo es la Alianza Europea de Vivienda. Ahí tenemos que estar, vamos a estar, va a estar Housing Europe. Espero que va a estar AVS España con voz propia dentro de Housing Europe y tenemos que aportar. Que sepáis que los alemanes, los daneses, los holandeses, los italianos, los franceses se mueven y nosotros nos tenemos que mover. Y el que no se mueve, no hace falta que os ilustre de que no tiene nada. Y este año 26 va a ser la Alianza Europea y la Cumbre de la Vivienda de la Unión Europea que va a marcar el pistoletazo de salida, ¿no? Este es el tema interesante que os decía, porque por cada pilar hay un total de 10 acciones, ¿no? Yo me quedaría, porque muchas de ellas no tienen programación, no tienen fecha asignada, me quedaría con dos que considero que son las más importantes, para que tengáis la orientación de que es una compilación de acciones que ya se están haciendo, que están en curso, que son objeto de debate, y hay algunas que son desde mi punto de vista, las más sensibles, sobre las que más hemos insistido o sobre las que más nos podrían beneficiar, que están diferidas. En concreto son las dos que se corresponde con el paquete de simplificación de vivienda que está diferido hasta el año 27, por lo tanto, poco podemos avanzar, poco podemos avanzar al respecto. Y en concreto es dentro del 2, el pilar 2, la movilización de la inversión, la plataforma paneuropea de inversión en vivienda, que ya hemos comentado, pero sobre todo, el escalado de inversiones al próximo programa de financiación de la Unión Europea que está para el año 2028. ¿eh? Esto yo lo he querido resaltar, lo demás bueno, está bien articulado y son actuaciones que están en continuo, ¿no? Bien, hasta aquí lo que es la propuesta de exposición de lo que es el plan. ¿Mm? Eh, Realmente me interesaría, os voy a poner por encima, esa es la propuesta que ha hecho. Luego, si queréis, abrimos el debate y podemos preguntar y podemos cuestionarnos y respondernos entre todos, ¿no? Y me gustaría analizar cuál ha sido la propuesta de Housing Europe. Housing Europe, en principio, se alinea con el propio contenido del plan. eh, y esta es la batería de comentarios que se van a trasladar con alguna corrección que hicimos ayer y con las correcciones que incorporaremos por parte de AVS España, ¿no? Insistir en que apoyar a los más afectados, combatir la exclusión mediante una oferta y un apoyo adecuado. Y aquí es donde comentábamos que se solicita que las subvenciones, que se favorezcan subvenciones no reembolsables,
en particular para Housing Europe, la importancia del coste como la calidad con los que respecta la vivienda para estudiantes, evitando que esta parte del mercado inmobiliario sea atendida únicamente por entidades sin ánimo de lucro, y reflexionar de cómo proporcionar financiación necesaria para promover la vivienda para las personas mayores y las comunidades vulnerables. Bueno, veis que la dinámica es un poco continuista. Cuando hablábamos, el propio plan habla de jóvenes y de mayores, incluimos vulnerables y tocamos el matiz de las subvenciones a fondo perdido y la calidad de los servicios, ¿no? El impulso de la oferta, promover una oferta de vivienda para equilibrar la sostenibilidad y la asequibilidad. Este es eh, un tema en el que se incidirá en los aspectos energéticos, en los aspectos de descarbonización y en los aspectos de equilibrio ecológico, energético. Esto es muy, como os comentaba, de Centro Europa. Yo creo que sigue estando sobrevalorado en el plan de vivienda los aspectos energéticos y de descarbonización frente al interés de las personas, en el sentido de que la relación coste-beneficio en un programa de vivienda creo que debe de inclinarse siempre a favor de las personas. Bueno, son aspectos muy técnicos. eh, Quizás lo más interesante es la movilización de la inversión, dejar de socavar la inversión pública en vivienda social, cooperativa y pública. Aquí es, entiendo yo, donde nosotros nos tenemos que sumar con toda la fuerza, y la verdad es que Housing Europe ha hecho un esfuerzo por reforzar, sin lugar a dudas, el papel del sector público en la promoción de vivienda y, y las acciones que se plantean son exclusivamente para reforzar este papel, ¿no? Y, por supuesto, el apoyo a las reformas, las autoridades públicas, la gobernanza, lo que se incide aquí en que en los aspectos de gobernanza, ¿eh? Y esa es la visión de Housing Europe. El documento este lo vamos a socializar entre los que se han inscrito al webinar, y de forma que nos vamos a dar un plazo hasta el viernes para aquellos que quieran realizar alguna sugerencia o aportación que podamos trasladar al seno de la comisión ejecutiva o incluso la asamblea del próximo jueves, o al seno de Housing Europe, pues las podamos incorporar, ¿no? Y luego está un poco la propuesta del sector público de AVS, ¿no? Bueno, esta es una valoración inicial, ¿no? A mí personalmente me ha sorprendido de que, en resumen, me ha sorprendido pues que el propio plan no cuente con datos, ¿no? Datos sobre los que se ha basado para constituir los cuatro pilares, ¿no? Y que el propio plan no establezca, como todo plan, unos indicadores de impacto, ¿no? No sabemos dónde queremos estar en un momento dado de tiempo con unos determinados recursos, ¿no? Entonces no lo visualizo. Y luego me ha sorprendido que este es uno de los factores a analizar, o que yo por lo menos le doy mucha importancia, la omisión absoluta del reto demográfico en Europa como uno de los factores de influencia decisiva en cualquier plan vinculado a la vivienda, ¿no? Y específicamente a los flujos migratorios, ¿no? Flujos migratorios derivados de la actividad laboral, ¿no? No veo ninguna correlación entre el reto demográfico, flujos migratorios y actividad laboral, y me sorprende que, sin embargo, la juventud estudiante pues tenga un peso específico muy superior al que, desde mi punto de vista, merece la crisis habitacional en Europa, ¿no? Por eso las medidas que plantean es siempre la de en cualquiera de los ejes, la de definición de un estatuto residencial privativo para atender a la urgente demanda residencial en términos de itinerario vital vinculada a la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras, garantizar un estatuto de financiación propio del sector público para cubrir la demanda de vulnerabilidad, un estatuto fiscal del sector público y en exoneración de trámites burocráticos en la edificación de viviendas o recursos residenciales catalogados, y extender las medidas de protección de los jóvenes a los jóvenes en situación de emancipación para el desarrollo de su vida laboral y familiar, ¿no? Y esto es todo. Son casi menos cuarto. Yo creo que es el momento de que podamos opinar entre todos. Voy a dejar de compartir
y abrimos el turno. Esto de dejar de compartir, pues sí. Y bueno, ahí estáis. Te veo a ti, José María. Sí, tema, muy bien, muchas gracias. La verdad es que yo comparto contigo varias de las cuestiones que tú has significado y me quedo en estos últimos 5 minutos cuando has hablado de la importancia que le da el plan a los estudiantes. Aparece dentro del cuarto pilar, proteger a los más afectados, la línea de acción 9 aparece 3 veces, que es Es algo, inversión en vivienda para estudiantes. es ¿Vale? algo que tú, José María, conoces porque Marco ha hecho referencia a ello Sí. sucesivamente, ¿no? Yo creo que es muy de influencia italiana, no lo sé, a mí me sorprende muchísimo también, ¿eh? Modelos innovadores de alojamiento juvenil y piloto Erasmus para estudiantes vulnerables. Que sí, que no digo que no, ¿verdad? Que no digo que no sea necesario que haya alojamientos juveniles y alojamientos para estudiantes y tal, pero que no sea, que tenga ese peso, como le veo yo, quizá en todas las medidas, que tenga 3 líneas de trabajo dentro del pilar, era porque me llama la atención. ¿No? Tampoco al final no sabemos, como tú bien estás diciendo, no sabemos esto cómo va a acabar. Esto es un Ujú. plan, una línea maestra que tiene las dificultades, tú lo has advertido. La dificultad número uno está cada gobierno, cada estado, no cada gobierno, perdón, cada estado miembro, a ver, qué va a hacer, porque son el estado, las comunidades, las regiones, los municipios, en fin, entramos en ese desagregación administrativa que tiene Europa, no solamente España, en Europa entero, fíjate en Alemania con los Länder, ¿no? Por ejemplo, o las ciudades que son prácticamente estados. En fin, hay mucho trabajo que hacer. Pero si no, deberíamos quedarnos en las líneas principales. Y las líneas principales, desde luego, sí coinciden, creo yo, con lo que mayoritariamente los que estamos en este mundo entendemos y creemos necesario, como es, por un lado, la necesidad de que haya un refuerzo a la estrategia de construcción, no digo de promoción, sino de construcción, alineado con lo que es la formación en materia constructiva, la simplificación administrativa. Eso podrían legislar en ese sentido para que, igual que acordaros, aunque bueno, me viene a la cabeza que también legisló Europa en materia de contratación del sector público, ¿eh? Para simplificar, y lo que ha hecho es, a mi juicio, es Ujú. complicar enormemente más la burocracia de la contratación pública. Yo me acuerdo de la ley anterior y la ley esta, y esta es evidentemente mucho más cansina, más agotadora, ¿no? Entonces, Dios me libre de que esta gente quiera disminuir la burocracia y lo que hagan es que luego nos produzcan más desazón, ¿no? Pilares fundamentales, está claro, la financiación, y tú lo has dicho, tiene que haber financiación reembolsable y no reembolsable. Y suficiente financiación reembolsable a unos tipos de interés que sean asumibles por cualquier promoción. Y luego las subvenciones o las no reembolsables también en cuantía suficiente para las necesidades de esta cantidad de promoción de vivienda que quiere hacer la Unión Europea, ¿no? Y hablan también de los programas para el control, ¿no? Ha hablado de control, decía análisis de precios y patrones especulativos. No sé cómo van a actuar ahí. ¿Y eso qué significa? Yo, María, yo tampoco, yo tampoco, porque además lo vinculan con una estrategia fiscal, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que han lanzado el plan, saben mucho más de lo que quieren hacer, pero no nos lo han dicho, ¿eh? Y porque hablan, justamente con el tema de la especulación, hablan de datos. Parece lógico, esto nos hemos quejado en AVS sustancialmente de que carecemos de indicadores de gestión para poder dirigir nuestra estrategia. No sabemos ni cuántos necesitan en Bilbao vivienda, necesitan, ni cuál es la progresión demográfica, por decirte un ejemplo, ni la progresión demográfica, ni cuántos trabajadores y trabajadoras van a venir. Vale, perfecto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la especulación,
bueno, supongo que será una especie de observatorio, pero vincularlo a la fiscalidad, datos y especulación, para mí es una gran sorpresa, ¿eh? Ahora, he querido pensar en nuestras antiguas reivindicaciones, ¿no? La rehabilitación, el cómputo de las ayudas en el IRPF, la fiscalidad del IVA en las nuevas proporciones sociales. Mm. Bueno, si fuera por esa línea, ahí es donde yo creo, José María, que tenemos que estar, ¿no? Que tenemos que Sí. estar para seguir insistiendo en esta fiscalidad, ¿no? Pues, bueno, pues el ICIO, la plusvalía en los parques públicos de vivienda, en fin, Mm. vamos a ver, vamos a ver. En cualquier caso, yo, desde luego, de no tener nunca, no hemos tenido nunca un plan europeo de vivienda, ya lo tenemos, ¿eh? Y tenemos plan europeo de vivienda, ley estatal de vivienda, leyes autonómicas de vivienda, plan estatal de vivienda ya a punto de salir, según parece que nos dijeron, por planes que no queden, ¿eh? Por planes y por leyes que no queden, macho. Eso sí, por lo demás, a partirnos la cabeza haciendo números, haciendo cábalas para poder promover, Sí, rehabilitar y gestionar parques públicos, ¿no? es así, es Eso, así. pero bueno, Yo perdona, José María, que te haga la broma, pero bueno, pensando de vez en cuando pensamos, digo, pero si llevamos desde la crisis de Lehman Brothers realizando diagnósticos, han pasado desde el 2008, 18, vamos para 20 años y todavía no hemos hecho el diagnóstico y seguimos haciendo planes. ¿De alguna vez podremos seleccionar dos ejes, tres y quedarnos con ellos y destinarle dinero? Sin más. Sí, Chema, hay otro tema que yo creo que debemos de insistir mucho, que lo habéis adelantado vosotros. Es que la excusa de que lo dice Europa ya no podemos, tenemos que intentar cargárnosla y que se hable muy claro y que los planes sean muy claros, sobre todo en temas de fiscalidad y en temas de ayudas de Estado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo dejen clarísimo. Es que acuérdate la de veces que hemos ido a sitios y nos ha salido un cargo diciendo, no, 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 es que eso lo dice Europa. ¿Dónde? No, precisamente el plan de vivienda dice exactamente lo contrario que tú me estás diciendo, pero dejarlo muy claro, sobre todo con temas de fiscalidad, con temas de ayudas de Estado, con temas de contratación. No sé si me explico. Dejarlo muy claro. Perfectamente, sí, sí, Eduard sí. Cabré había levantado la mano. Eduard, Sí, creo que buenas tardes. Disculpad, es que tenía una duda y como se nos va a pasar el tiempo, no quería pues que se quedase en el tintero. José María, muchas gracias por la presentación. Este es un tema que desde Barcelona, desde el IMAP, que es de donde hablo yo, pues lo hemos estado siguiendo muy de cerca. Y has dicho algo en tu presentación que me ha sorprendido que tiene que ver con los fondos Next Generation. Has dicho que el plan recoge la posibilidad de que los fondos Next Generation no gastados se puedan recircular, por decirlo así, hacia vivienda. Nosotros, tanto en el plan como por consulta directa con la comisión, nos han dado a entender que los fondos que no se gasten y que no se puedan justificar en plazo no se van a obtener porque son fondos que la Unión Europea no tiene, sino que los pide prestados. Y sin embargo, lo que sí pueden hacer los estados, y entiendo que España es lo que está haciendo, es generar estructuras financieras como el Fondo Soberano este que ha anunciado el gobierno, para que lo que podían haber sido subvenciones pasen a ser fondos de financiación sobre los cuales apalancarse y proyectar hacia el futuro la capacidad inversora del Estado. Entonces, si me pudieses aclarar eso y si es que el plan lo recoge, pues dónde y de qué modalidad. Gracias. Eh, Gracias, por tu intervención. Es que yo creo que la Unión Europea está haciendo algo parecido al Fondo Soberano, ¿no? Con el Fondo Climático, está buscando estructuras paralelas donde poder incluir la vivienda social y asequible. Hasta ahí llego por lo que dicen mis colegas. Este tema, en la reunión del 2 y 3 de febrero que tenemos con el DJ del comisario de la Comisaría de Vivienda y Energía, lo voy a sacar expresamente, porque creo que es uno de los temas centrales, y lo preguntaremos expresamente. Mm, y si Perfecto, puedo, y me te lo lo agradezco. responden, y me lo Sí, responden ya, ya. más allá de la diplomática europea, socializaré la consulta. Más que nada porque es Gracias. algo a corto plazo, ¿no? Y que Claro, creo que claro, todos claro. estamos un poco preocupados por lo que pasará en este interim entre Ujú. que se acaben los fondos y empiece el nuevo marco financiero plurianual, ¿no? Perfecto, perfecto. Ujú. Juan tiene la palabra.
No se te oye, Juan. No sé si tienes el Se te micro oye, sí. muteado. El micro muteado. A ver, échale. No se oye, Juan. Ahora igual sí. No se oye. Juan, entra si quieres, sal y vuelve a entrar. Mientras tanto le damos la palabra a Roser, Román, y luego te volvemos contigo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy arquitecta, pero ahora acabamos de crear, hace ya un año y pico, eh, una asociación de viviendas cooperativas para Baleares. Yo fui directora de vivienda del Consell Insular un tiempo, así, duré poquito, Mm. pero el tema de la vivienda, como sabéis, en Baleares es realmente dramático y no solo por la falta de vivienda, sino por el tema de turismo, ¿no? Estuve en un debate que me invitaron el viernes pasado con la consellera. Bueno, estamos ya hasta aquí de debates, también de propuestas y tal, y lo que más difícil es las soluciones a corto plazo, ¿no? En Menorca se están resistiendo a que se declare zona tensionada. El Consell Insular dice que es que bueno, no ha sido no ha sido un éxito en algunos sitios, pero claro, yo le dije que hay que mirar en otros sitios donde sí ha sido un éxito o donde por lo menos ha ayudado que a corto plazo el declarar zona tensionada, el tema del alquiler, se pueda regular un poco, porque es dramático, totalmente. Y luego también el tema de la rehabilitación. Yo les estoy proponiendo, no solo para cooperativas, pero bueno, que es muy importante que la administración compre edificios, porque también está el tema de la gentrificación en nuestros centros urbanos, que son pequeñitos, pero vamos, en caída libre, ¿no? No, era para ver qué se os ocurría, también como solución a corto plazo. Tengo otro debate con el Círculo de Economía que me han invitado para marzo, y estoy buscando también soluciones porque hay gente que no quiere escuchar muchas cosas, ¿no? Porque no les interesa, pues eso, el tema de la propiedad privada, que la intervención, que cada uno hace con la vivienda lo que quiere, que se pueden tener casas vacías por los siglos de los siglos. Lo que habéis dicho, las leyes existen, que lo ha dicho esta persona, pero no se aplican. También les comenté que no se pueden aplicar si no se destina un presupuesto lo suficientemente importante para tener equipo. No sé también si a través de contratación de externalizar algunos temas como lo que estáis haciendo con AVS, que también habíamos tenido contacto cuando yo estuve en el Consejo Insular. Pero bueno, a ver qué se os ocurre, porque necesitamos medidas urgentes y lo de unirse es fundamental, y que los más afectados, como les dije también en la ponencia, es a los que tenemos que dar voz, porque esta gente no va a las ponencias, está intentando sobrevivir como puede, ¿no? Entonces, que es realmente tremendo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti, Roser. Yo antes no he querido citar expresamente a Baleares, ¿no? No solamente por el tema de la vulnerabilidad de las personas, sino también por la de trabajadores y trabajadoras que viven precariamente, ¿no? Que prácticamente tendrían que pagar algunos en coches o en roulots. Esto es una situación dramática, ¿no? Yo creo que parcialmente el plan recoge esta situación. Lo que no sé es cuándo el conjunto de medidas podrá dar resultados efectivos, ¿no? Yo creo que en este momento solamente se pueden atacar los síntomas, no las causas. Es decir, la capacidad productiva no va a ser real en Baleares en, en corto plazo, ¿no? Y lo que sí que podemos vislumbrar es que desde el punto de vista de la innovación, de la construcción, quizás haya que ir a modelos de edificación o de recursos residenciales, no quiero decir viviendas, mucho más vinculados a a recursos para trabajadores y trabajadoras en aquellas zonas de altísima demanda en la que es necesaria mano de obra, ¿no? Y alterar a través de la innovación, pues, por poneros un ejemplo, pues igual hay que hacer recursos residenciales más pequeños, más transitorios, quizás con menos calidad, eh,
más vinculados a situaciones laborales, ¿no? O de mano de obra, y pensar luego en hacer actuaciones más estructurales a medio plazo. Lo que está claro es que, desde mi punto de vista, debemos ser claros y transparentes con la gente. No podemos asegurarle, más allá de atacar los síntomas, de obtener ayudas para financiar el coste de la vivienda sobre las personas. Debemos ser claros, no va a haber medidas estructurales que solucionen este problema, entiendo yo, y no quiero ser pesimista, a medio ni corto plazo. No sé, no ha respondido nada, Roser, No, pero solo una pregunta. ¿Tenéis, bueno, alguno de los que está, casos de éxito de la declaración de zonas tensionadas eh, en sitios como, o por lo menos argumentos mucho más claros? Porque también lo que habéis dicho, se dijo el otro día o lo comenté, es que no hay datos. No hay datos en es así, muchísimos sitios. Eso es es así, un problema enorme, porque en es así. Baleares bueno, los datos de la gente que vive en la calle es una vergüenza, porque han mirado para otro lado durante muchísimo tiempo. Sí. Entonces, claro, ahora hay que abrir los ojos y datos. Pero yo quería un poco preguntaros, o si alguien de los que está tiene Bueno, yo tengo argumentos la o... declaración de zona tensionada en Bilbao, en la que he participado muy Ah, activamente, ¿eh? El problema de la declaración de zona tensionada es multifactorial, como todo en la vida, ¿no? Yo me quiero quedar con lo que he comentado. Lo que sí que sirve en la declaración de zonas tensionadas es para atacar síntomas, ¿eh? Podremos pensar o criticar que en términos macroeconómicos supone una restricción del mercado, es inflacionista, no reduce las rentas. Lo que sí que sé es que las medidas que tiene implícitas son una prórroga de los contratos de arrendamiento y un control de rentas en las renovaciones, sobre todo para grandes tenedores. Con eso me quedo, ¿no? Con eso me quedo. Y eso ya es en sí mismo importante, ¿no? Quizás, Juan, ¿cómo lo ves? Sí, ¿se oye? Sí, ahora sí. Sí, se oye. Buenas. Saludos. Igualmente a todos y todas. Bueno, nosotros estamos a las puertas, veo que estamos a las puertas de un nuevo plan europeo, pero estamos aquí, por ejemplo, nosotros estamos un poco preocupados también con nuestras subvenciones anteriores porque no sabemos, bueno, sabemos que el plazo de terminación de las obras es junio de 2026 y nosotros tenemos dos obras grandes que ni siquiera hemos empezado. Una de ellas la vamos a empezar ahora en febrero y otra estamos realizando el proyecto. ¿Se sabe algo a otro nivel o algún tipo de información en relación si esa fecha, junio de 2026, puede ampliarse o pueda cambiar, o eso ya una fecha, un deadline inamovible? Será un poco de Quizás te puede pregunta. contestar José María, el presidente. Tiene, no sé si Sí, está. Sí. Sí. tenemos prevista, hemos solicitado una webinar con la cual invitaremos pues, a los miembros de la permanente, que estáis representados todos, o de la ejecutiva, con el secretario de Estado, Ujú, porque para que nos explique la situación en la cual nos vamos a quedar con un montón de obras que se han iniciado, incluso hay obras que se han iniciado en el año 25 a finales, y con ujú, convenios de la Comisión Bilateral que añaden un párrafo que dice, si terminada la obra, si acabado el plazo previsto en los fondos NEX, no se termina la obra, las administraciones aquí firmantes asumirán la subvención que no haya podido obtenerse de los fondos NEX. ujú. Entonces, quiero decirte con esto, que el tema para los que han firmado después parece que lo tienen resuelto, pero los que hemos firmado antes, que te pasa a ti y te pasa a Málaga, nosotros firmamos los convenios de la Comisión Bilateral el año ya Hace 2 21, años. el 22, quiero decir, tenemos plazo y no vamos a llegar Ujú, por el tema de rehabilitación o con promoción de vivienda acogida al programa 6. Vamos a tener una reunión con el secretario de Estado, eh, para que nos diga qué va a pasar, porque muchos no vamos a llegar. No, ¿Y no, cómo se va a materializar esa fórmula que yo acabo de leer? ¿Y por qué uno las tiene y otros que no la tenemos, no vamos a poder, vamos a perder la subvención? Parece ser, y eso estamos esperando que él nos lo diga, sí, sí. parece ser que va a haber una posible prórroga. Parece ser, ¿vale? Pero queremos que nos lo diga él, nos tranquilice él. Sí, pero ¿una prórroga a nivel europeo o No, prórroga? a nivel estatal. O al menos, sin una prórroga, que yo creo que la Comisión no va a dar prórroga, al menos que el Estado y la comunidad autónoma se hagan cargo
de la subvención que falte. Por Sí, ejemplo, sí. para que lo entendáis los que a lo mejor no tenéis este tipo de ayuda. La ayuda del programa 1 y programa 6 del Real Decreto 853 te daba el 50% de la subvención con el inicio de la obra, un 30% al 50% de la obra y un 20% al final. Bueno, pues llegara el momento de 30 de junio que dice la ley, que dice la Comisión Europea, y no se ha terminado la obra, la subvención que tú has recibido te quedas con ella, pero no te va a dar la que te falte. Si te falta un 20, pues no te lo va a dar de fondos Next, te lo va a dar el Estado y la comunidad autónoma. Ese es el acuerdo que yo creo que nos van a trasladar. No sé si me había entendido. Sí, lo que se coja, que no hay que devolverlo, ¿no? Lo Digamos. que se coja, si la obra está ejecutada, o sea, si te han dado el 50% y llega el 30 de junio y ha hecho un 10, pues coño, ahí tenemos un problema, Ujú. ¿vale? Pero lo normal es que tú hayas hecho ya un 50% al 30 de junio, ¿no? Y Mm. si no lo tienes hecho, él no va, yo creo que nos va a decir, creo, ¿no? Que nos va a decir que va a poner el Estado y va a poner la comunidad autónoma ese porcentaje que no vamos a poder, digamos, obtener de los fondos europeos. Lo va a poner Ujú. el Estado. ¿Eh? Sí, a mí me han trasladado que al menos los FPA sí los podamos conservar, o sea, la parte de la comunidad autónoma, en principio, que iban en el Y mismo acuerdo bilateral. lo que creemos que nos va a decir es que va a haber una posible prórroga o en su defecto lo va a asumir el Estado y la comunidad autónoma, ese Vale, porcentaje. vale, Pero pues, vamos a tener una webinar, lo que pasa es que no va a poder ser, entiendo yo, masiva, ¿no? Que irá o la permanente o la ejecutiva, una representación que luego los representantes nuestros nos contarán a cada uno por ujú. secciones, ¿no? Cada presidente de sección contará a su sección cuáles son las conclusiones. Nosotros haremos también una circular de lo que nos diga el secretario de Estado. ¿Eh? ¿La Y fecha se sabe o...? estamos a punto, está gestionando los OBS. Enrique creo que está gestionando. Ok, vale, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Está Maite del Patronato de Vivienda de Alicante esperando con la mano alzada. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Maite? Hola, ¿qué tal? Muy bien, es que he empezado, bueno, he podido conectarme y ya habéis empezado, así que he estado casi en el final. Pero hay una cosa que me gustaría compartir, porque el otro día, buscando datos precisamente para contestar una respuesta del Pleno que no tenía, bueno, pues esas casualidades de la vida. Como estamos hablando de zonas tensionadas, de los precios altos, que normalmente, claro, tenemos que hablar, yo siempre he pensado que la aparición de las viviendas turísticas lo que hacían era bajar la oferta de vivienda y por eso subía el precio. Es una cosa reduccionista, ¿no? Porque hay muchos más factores que intervienen en los precios más altos, ¿no? Pero fijaros que sabéis que nosotros tenemos un observatorio y nunca me había dado cuenta de este detalle. Pero en el 2020, el último trimestre del 2020, el año del COVID, había un precio medio de renta de 690 euros y había una oferta de vivienda de alquiler en Alicante de 1.295 viviendas. Bueno, pues yo hago ahora la comparación en el último trimestre del año 2025 y yo pensando que la oferta de viviendas era menor, ¿no? Porque estamos pensando que como esta es una ciudad eminentemente turística, con problemas que pensamos que es por la intervención de la aparición de la vivienda turística, y resulta que tenemos 1.367 viviendas en oferta. Y eso, ¿cómo puede ser? Tenemos más oferta, bueno, no es muy significativo, pero tenemos casi la misma oferta que en el COVID, cuando una estaba a 690 y ahora estamos en un precio de 1.136 euros. Y tenemos incluso un poco más de oferta de vivienda. ¿Quién se explica eso? Yo me quedé muerta, porque no tengo explicación, o sea, no sé qué es lo que está pasando. Si nos estamos subiendo todos al carro de la especulación, Alicante es
una ciudad de propietarios privados, de pequeños propietarios. No hay grandes tenedores, no hay grandes edificios en alquiler, no es Madrid, no es Barcelona. Y cuando hay un bloque completo suele ser turístico. Y resulta que tenemos la misma oferta, más del doble de caro. Pasan cosas que yo no acierto ni a intuir por dónde está la explicación. Lo digo porque Bueno, esto estamos ratifica hablando. un poco, ¿no? ¿Eh? Ratifica un poco la idea del plan, ¿no? De la necesidad de datos y de datos Sí, es que yo para me quedé poder. perpleja porque daba por hecho que el número de viviendas en oferta era menor. Ujú, Pues mira, cuando vas y lo buscas 5 años más tarde, que este desastre está pasando el 2020 brutalmente, resulta que al menos hay la misma oferta en esta ciudad, no es extrapolable a otras ciudades. Cada ciudad tiene sus problemáticas y sus explicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo no lo sé. Y además no soy capaz ni de aventurarlo. ujú, O sea que quiero decir que cuando lleguemos a arreglar el problema de la vivienda turística, que algún día a lo mejor se le da coto, nos está apareciendo otro problema ya. Nos tardamos tanto en buscar soluciones que cuando estamos ya en camino de buscar las soluciones ya nos ha aparecido otro. Pues ya nos ha aparecido otro, que no sé cuál es. Sí, es simplemente mm, a lo mejor la especulación o la avaricia, no lo sé. ujú. Igual Roser desde Baleares te quiere Sí, decir algo. sí, solo una cosa. A ver, aquí a lo mejor hay mercado de alquiler y hay una demanda enorme, pero es que los precios del alquiler no se corresponden para nada para, para la demanda que se necesita, ¿no? O sea, a lo mejor los precios que dices de unos eran 600, otros 2000, ¿cuántos metros cuadrados tienen? Aquí se está alquilando ahora de repente apartamentos de 45 metros cuadrados a 800 o 1000 euros. Entonces, creo que eso es también un indicativo, ¿no? Y luego la cantidad de gente que no alquila. El otro día también en el debate que tuve, pues para, o sea, que no ha habido una oferta mucho más, hay mucha más vivienda vacía o también hay muchísima ocupación, que la gente se tira las manos a la cabeza, pero dices, oye, la gente tiene que vivir en algún lado, ¿no? Pero el método, o sea, que haya tantas viviendas o iguales, también hay que mirar a qué precio están y cuántos metros cuadrados tienen, porque claro, la gente que busca, que hablaban de gente joven, pues no pueden pagar 2000 euros por un apartamento de 45 metros cuadrados, ¿no? Es que me parece. O que haya oferta también, aquí pasa mucho, que te la alquilan 6 meses, 8 meses, porque tienen un doble alquiler, un alquiler de meses no vacacionales y otro del verano que pegan el pelotazo, ¿no? O sea que eso también es muy. Hay que estudiar lo que decíamos, hay que tener datos y, y luego frenar un poco la ilegalidad también. Pues muchas gracias, Maite y Roser. No sé si hay alguna otra intervención, si no le doy. Y solamente quería recordar que el documento lo socializaremos y que si alguien tiene alguna aportación que crea relevante para incorporar al debate de House en Europe, estamos a su disposición. Si no, le doy la palabra a José María por si quiere cerrar o comentar. Bien, bueno, pues hay que hacer un seguimiento, Chema, al plan europeo. Me parece magnífico este modelo de webinar de una horita corta, que está bien. Hacemos una breve exposición y la gente pues participa, compañero y compañera. Vamos a hacer un seguimiento. Cuando tú vayas teniendo algo más de información al respecto, pues organizamos una webinar a esta hora que está muy bien, de 1 a 2 o 1:30 a 2:30, y vas informando de la situación. Me parece una fórmula fantástica que estemos todos informados. ¿Eh? Eso es. Salvo que alguien quiera hacer alguna intervención más, alguna pregunta, daríamos por finalizada entonces, Chema, la Nada, webinar. agradeceros a todos la escucha y estoy de acuerdo, tiene que ser un formato ágil y seguiremos Sí, trabajando. Sí. sí, sí. Conforme tú vayas teniendo información relevante, digna de compartir, pues bien que nos pueda ser por un formato de WhatsApp o bien por formato en correo electrónico, pues en una pequeña
webinar, que para eso están las tecnologías, ¿eh? Que nos dejó el COVID, algo nos dejó el COVID. Y Eso es. Bueno, pues agradecido. Que tengáis un buen martes, excelente martes, y Muchas gracias. Igual. buena y semana volveremos a a estar. todos y todas. Muchas Eso gracias es. a todos. Adiós. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Un saludo cordial.